Ser educada bajo el régimen de la doctrina del Tercer Reich resultó mortal para Elisabeth Becker, así como le sucedió a tantos otros jóvenes nazis. Estamos hablando de una de las guardias del campo de concentración Stutthof, recordada por los sobrevivientes como una mujer sin alma ni corazón, que sería ejecutada por un tribunal aliado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Si bien los testimonios que reviven sus abominables acciones en el campo de exterminio son repudiables, no dejaba de ser una muchacha que había sido formada estrictamente para odiar y matar por un gobierno racista y sanguinario. En el video de hoy vamos a contarte sus orígenes, cómo fue educada y cómo finalmente se convertiría en una de las más temidas custodias dentro de Stutthof. Además, narraremos la fatídica jornada de su ejecución, que fue llevada adelante con aires vengativos por parte de los vencedores de la guerra. Bienvenidos una vez más a Historia Militar y esperamos que disfruten esta entrega. Elisabeth Becker nació el 20 de julio de 1923 en Neustadt, Danzig, en Polonia, en el seno de una familia alemana. En 1936, a los 13 años, se unió a la Liga de Chicas Alemanas y creció con la influencia de Adolf Hitler y los nazis. En esta institución a las niñas se les enseñaban las prioridades que debían cumplir, como por ejemplo los roles domésticos y cómo criar una familia y cuidar a los niños. Hitler tenía planeado que las mujeres alemanas criaran tantos hijos como fuera posible para perpetuar la raza aria y la continuidad del Reich. Ya a temprana edad, Becker desarrolló una devoción desmedida por el Führer y por la doctrina nacionalsocialista. En la Liga de Chicas Alemanas había participado en casi todas las diferentes clases que podían tomar las niñas y 2 años más tarde, a la temprana edad de 15 años, encontró un trabajo en Danzig en el tranvía de la ciudad, siendo la chica que tomaba y emitía los boletos en el transporte. En paralelo, también trabajaba como cocinera en el mismo pueblo, demostrando una enérgica y fanática necesidad de formar parte de la sociedad nazi. Para 1939, los ejércitos nazis llegaron a la ciudad y, según informes de la época, Becker se adaptó con éxito y gusto al nuevo sistema imperante. Ya entrado 1940, comenzó a trabajar para la firma Duckendorf en Neustadt, donde estuvo empleada hasta 1941, cuando se convirtió en asistente de agricultura en Danzig. Ella continuó con sus actividades, muy cómoda en el área de Danzig, mientras empezaba a soñar con la vida familiar que el Tercer Reich le prometía. Sin embargo, a medida que la Segunda Guerra Mundial se agravaba, Alemania empezó a demandar todo lo posible del pueblo germano. Muchos de los guardias de las SS que trabajaban en el sistema de campos de concentración de la solución final de Hitler estaban siendo reclutados de nuevo por el ejército para luchar contra las tropas aliadas que avanzaban desde el oeste y el ejército soviético que acechaba desde el este. Fue por esta razón que las SS estaban necesitadas de más personal para poder controlar los campos de exterminio y de concentración. Fue allí cuando consideraron darle un rol distinto a las jóvenes entrenadas en la Liga de Chicas Alemanas. Muchas mujeres fueron enviadas a Ravensbrück, un campamento de concentración exclusivo de mujeres, donde fueron entrenadas y educadas en cómo instigar un reino de terror y miedo. Sin embargo, el camino de Becker sería diferente, ya que las SS creían que era más rápido entrenarla en un campo cercano y ponerla a vigilar a las prisioneras cuanto antes. Stutthof fue el primer campo de concentración establecido por los nazis fuera de su frontera, en este caso en Polonia, en 1939. Sus prisioneros eran de distintas nacionalidades, pero tenían en común que sus condiciones de vida eran verdaderamente inhumanas. Era un campo de concentración relativamente cercano a Danzig, que en 1944 no era considerado un campo de exterminio, aunque se realizaban ejecuciones diarias en esa locación.
Elizabeth fue convocada a trabajar en este sitio del horror bajo el mando del comandante nazi Max Pauli, trabajo al que accedió con mucha felicidad y entusiasmo, demostrando el eficaz adoctrinamiento que la propaganda nazi había ejercido sobre su manera de ver el mundo. La joven alemana llegó allí el 5 de septiembre de ese mismo año para comenzar su entrenamiento y convertirse en una SS-Officerin, básicamente una supervisora de campo de las SS. Una vez terminado su entrenamiento, que consistió en deshumanizarla aún más y promover los tratos crueles y violentos contra los prisioneros del campo, fue asignada puntualmente al sector de mujeres en Stutthof, nombrado SK3, campamento que era famoso por el sadismo de las muertes y depravación de las guardias. En este puesto fue que comenzaría a cometer las atrocidades más perversas contra las prisioneras y niños que se encontraban cautivos allí. Una de sus actividades favoritas era seleccionar cruelmente a dedo a las mujeres y niños que serían enviados a la cámara de gas durante la jornada. Las condiciones en las que vivían quienes se salvaban del perverso dedo de Becker eran tan malas que algunos preferían morir de manera más rápida en las cámaras de gas. Decenas de miles de prisioneros morían de hambre y enfermedades, y el tifus se extendía por el campo sin que a nadie le importara sanar a los reclusos, a pesar de que los utilizaban como mano de obra para labores forzadas. También era recurrente que muchos prisioneros fueran obligados a trabajar sin parar durante días, la mayoría de las veces en la fabricación de armamento para las tropas nazis, y murieran debido al agotamiento y a su frágil estado. Los que eran considerados demasiado débiles o enfermos para trabajar eran enviados directamente a la pequeña cámara de gas que se encontraba en uno de los cuadrantes del campo para ser fríamente asesinados. Las ejecuciones se realizaban con un gas llamado Zyklon B, el mismo pesticida utilizado sádicamente en Auschwitz, donde decían que a las ratas judías no hay nada mejor que fumigarlas. Cuando las cámaras estaban ocupadas o no había suministro del gas mortal, muchos de los cautivos eran allí asesinados mediante el uso de inyecciones letales de fenol. Sin embargo, esas no eran las muertes más crueles. Los relatos de algunos sobrevivientes cuentan escalofriantes historias en las que los reclusos eran ahogados en el barro por los guardias y otras veces directamente golpeados hasta morir. Todo esto era exhibido como un show macabro para los prisioneros y como algo perversamente divertido para los nazis. Elizabeth Becker participaba de los distintos procesos de asesinato con aparente placer y enorme sentido del deber. En enero de 1945, los nazis empezaron a desmontar el campo por órdenes directas de los jerarcas nazis para no dejar evidencia de sus atrocidades. Los prisioneros eran evacuados de Stutthof y fueron llevados como ganado hacia el mar Báltico. Una vez allí, los soldados alemanes los forzaban a entrar al agua y los ametrallaron sin piedad desde la orilla. Algunos comandantes nazis de más alto rango también ordenaron ejecutar a soldados de inferior categoría para que nadie pudiera confesar lo sucedido en aquel sitio. Nadie estaba a salvo. Becker huyó el 15 de enero de 1945 a los 21 años a Neuteich, temerosa de ser una de las asesinadas. Sin embargo, 3 meses más tarde, el 13 de abril, sería arrestada por la policía polaca y encarcelada a la espera del juicio que terminaría dictando la peor de las condenas. El juicio de Stutthof comenzó en Danzig el 31 de mayo de 1946, teniendo a 5 mujeres de las SS y varios soldados de rango medio acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. Becker confesó durante el interrogatorio que había señalado al menos 30 reclusas para ser enviadas a las cámaras de gas para ser asesinadas, pero posteriormente alegaría que fue extorsionada para realizar esta confesión. De cualquier manera, fue declarada culpable de sus actos asesinos. Elizabeth Becker, de tan solo 22 años al momento del juicio, junto con los otros 10 acusados, sería finalmente condenada a muerte. Desesperada por la pena que había recibido, buscaría apelar la sentencia de cualquier manera posible. Uno de sus intentos consistió en enviar varias cartas al presidente polaco, Bolesław Bierut, solicitando un indulto, alegando que sus acciones no habían sido tan severas como las de Gerda Steinhoff o Jenny Wanda Bergman, 2 temerarias guardias con las que había compartido su estadía en Stutthof.
ningún indulto fue emitido, por lo que el dictamen de ser condenada a morir en la horca era inevitable para la perversa guardia nazi. Sería ahorcada públicamente mediante el método de ahorcamiento conocido como de caída corta el 4 de julio de 1946 en Biskupia Gorka junto a otros 10 supervisores de las SS. En una gran colina en las inmediaciones de la ciudad se había montado un show con lo que sería el ahorcamiento de los nazis condenados. El 4 de julio de 1946, Elisabeth Becker y el resto de los condenados fueron llevados a la colina que oficiaba de escenario, alrededor del cual decenas de miles de personas se habían reunido a presenciar las ejecuciones. Los tribunales aliados parecían fomentar este espectáculo, ya que el sistema de ahorcamiento era un complejo armado de madera que se veía a la distancia y permitía observar el macabro acontecimiento. Los condenados fueron colocados en la parte trasera de un camión mientras eran custodiados por guardias polacos. Ya cerca del final de su vida, Elisabeth Becker se vio obligada a pararse con la soga alrededor de su cuello y sentir cómo el camión en el que estaba parada se alejaba lentamente. Una vez que sus pies abandonaron la caja del vehículo, quedó colgando del cuello, siendo asfixiada como tantas prisioneras a las que había enviado a la muerte. Luchó y trató de respirar, sacudiéndose como un pez fuera del agua, pero en cuestión de minutos estaba muerta. Stutthof albergó alrededor de 110.000 prisioneros durante la guerra y se estima que 65.000 personas murieron allí por orden del régimen alemán. Becker fue una parte central de ese horror. A pesar de haber sido sometida desde una temprana edad a la ideología y mandatos nazis, ella terminó decidiendo participar activamente en el sanguinario régimen de terror y persecución. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos guardias y personal de las SS que trabajaron en los campos de concentración, cometiendo innumerable cantidad de crímenes y atrocidades. Muchas de las peores guardias femeninas, como Irma Grese y Elisabeth Falkenrath, reinaron en Auschwitz, Bergen-Belsen y Ravensbrück. Estas mujeres gobernaban los campos con brutalidad despiadada y eran conocidas por sus ejecuciones y asesinatos cometidos con sus látigos, armas y hasta perros. Elisabeth Becker no solo aprendió de ellas, sino que ella misma, a pesar de ser apenas una niña de 22 años, cometió las mismas atrocidades. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que Elisabeth Becker debería haber sido enviada a prisión o recibió el castigo que merecía? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.